Descubierto, el increíble acto de una faccineira que transformó la vida de una hija millonaria a.b. La Ciudad de México brillaba como un diamante en medio del caos. Valeria, una joven de 24 años, vivía en el corazón de esa opulencia, en un lujoso apartamento con vista panorámica. Desde fuera, su vida parecía perfecta, eventos de gala, vestidos de alta costura y una interminable cuenta bancaria. Pero dentro de ella, un torbellino de emociones la asfixiaba. Las expectativas de su familia, el peso del legado de su padre, un poderoso empresario, le hacían sentir que estaba atrapada en una cúpula de cristal, donde la verdadera conexión con el mundo exterior estaba prohibida. Cada día, bajaba en el elegante ascensor, sintiéndose como una pieza más del engranaje mecánico de la alta sociedad. Sus encuentros con Luz, una faccineira de 40 años, madre de 3 hijos, eran breves pero intensos. Luz era el antídoto a la superficialidad que la rodeaba, y su risa resonaba como un eco de fortaleza en la cambiante atmósfera de Valeria. Esa mujer, con manos callosas pero llenas de amor, representaba todo lo que Valeria había aprendido a ignorar, resiliencia y sabiduría nacida de la lucha diaria. Un día fatídico, todo cambió. Luz fue acusada injustamente de robar en el edificio donde trabajaba. La noticia corrió rápido, como fuego en pasto seco. Valeria sintió que el suelo se desvanecía. La indignación la atravesó como un relámpago. Limitada por el miedo al que dirán, se vio obligada a ocultar su verdad, no podía soportar esta injusticia. La frase "una simple empleada de su padre" martillaba en su mente, llenándola de vergüenza y culpa. Era una locura. Quien se atreve a desestimar a una vida valiosa, las noches se tornaron interminables. Valeria supo que ya no podía mirar hacia otro lado. Decidió dar la cara por Luz, enfrentando la desdén de su padre que, desde su altura, veía la vida de las personas bajo una luz distorsionada. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Valeria se sintió en una encrucijada. Las enseñanzas de Luz sobre la dignidad resonaban dentro de ella, desafiando todo lo que había creído. La vida en su burbuja de lujo ya no era suficiente. Con el tiempo corriendo en su contra, decidió que debía actuar. Se enfrentó a su supervisor, un hombre de rostro inamovible, que estaba listo para despedir a la mujer que sabía que era inocente. Cuando Valeria se interpuso entre él y Luz, el ambiente se tornó denso. En ese momento, Luz, con sus ojos llenos de lágrimas, reveló un secreto que cambiaría sus vidas para siempre. Su verdad no solo impactaría a Valeria, sino que la uniría a ella de una manera que jamás había imaginado. Mientras el futuro de Luz pendía de un hilo y el camino que Valeria debía elegir se volvía más incierto, las palabras de Luz resonaron en su corazón. ¿Está dispuesta a dejar atrás el mundo superficial de su familia para abrazar la verdad que Luz le ha mostrado? La decisión se avecinaba, y la mirada de Luz sostenía un peso que Valeria no pudo ignorar. El aire en la oficina del edificio se volvió denso, como si todos los murmullos y susurros se hubieran detenido al instante. Valeria, sintiendo el pulso acelerado de su corazón, miró a Luz. Aquellos ojos, tan llenos de historia y dolor, parecían hablarle sin palabras. En esa mirada, Valeria vio todo lo que su vida había ignorado: sacrificios, luchas, la realidad de otros que, como Luz, no tenían acceso a las comodidades que ella había tomado por sentado. Si me despiden, no solo me llevan mi trabajo. Me quitan la esperanza, susurró Luz, con la voz entrecortada. Valeria sintió que la gravedad de sus palabras la aplastaba. En ese instante, supo que su decisión sería el primer paso hacia un cambio, no solo en su vida, sino en el tejido mismo de su ser. No. No puedes despedirla, gritó Valeria, sintiendo cómo la adrenalina empujaba sus palabras hacia adelante. Luz ha trabajado aquí durante años. Es parte de este lugar tanto como cualquiera de nosotros.
En su interior, los ecos de la desaprobación de su familia resonaban con fuerza, pero el deseo de defender lo justo se había convertido en su único norte. Su supervisor, con mirada desafiante, alzó una ceja, como si valorara el peso de esa joven que se atrevía a cuestionarlo. ¿Y qué sabes tú de la vida de esa mujer? Eres solo una niña rica que no entiende las consecuencias de sus palabras. Esto es un negocio, no un club de caridad. Las palabras lo hirieron, pero algo despertó en Valeria. Se dio cuenta de que su vida de abundancia había creado un velo que la separaba de la realidad de muchos. De repente, se recordó a sí misma como la joven que solía soñar con ser una voz para los que no tenían. No importa si soy una niña rica, replicó, su voz ahora más fuerte. Lo que importa es que la verdad tiene un peso más fuerte que cualquier dinero que mi padre tenga. El silencio entre los dos se volvió casi palpable, y Luz, con los ojos aún llenos de esperanza, sintió la energía que emanaba de Valeria. Su valentía estaba desafiando no solo a su supervisor, sino también a un sistema que siempre había estado inclinado a favor de los poderosos. En ese momento, Luz decidió revelar el secreto que había guardado, algo que apenas se atrevía a susurrar en la oscuridad de su corazón. Valeria, hay algo que no sabes, algo de mi vida, de mi familia, que podría cambiarlo todo. Las palabras de Luz se entrelazaron con el aire, pero antes de que pudiera continuar, el sonido de su teléfono interrumpió el instante. Un mensaje de su padre, cortante y directo, apareció en la pantalla: deja de involucrarte en asuntos que no son tuyos, Valeria. Esto es una advertencia. La presión se intensificó. Valeria sintió que las murallas familiares que había tratado de ignorar la aplastaban nuevamente. Sin embargo, su mirada se mantuvo fija en Luz. Había algo más profundo en juego, y no podía dar marcha atrás. ¿Qué es lo que no sé, Luz?, preguntó, su voz temblando entre la ansiedad y la determinación. Luz respiró profundamente y, con una expresión que combinaba miedo y resolución, comenzó a hablar. Mis hijos. La angustia asomó en su rostro al pronunciar esas palabras. Ellos están en peligro. Y si yo no salgo de aquí, no podré protegerlos. La revelación hizo que el mundo de Valeria se tambaleara. Era una conexión más profunda, más personal. El camino hacia la justicia no solo era una cuestión de defensa, era ahora una cuestión de vida o muerte. ¿Estaba preparada para entrar en ese oscuro laberinto y desentrañar la verdad que amenazaba a Luz y a su familia? Y así, con el futuro de dos mujeres en juego, el desafío se volvió inminente. Valeria supo que la vida que creía conocer jamás volvería a ser la misma. Estaría verdaderamente lista para enfrentar a su familia y desconstruir el legado de privilegio, mientras luchaba por salvar a Luz, mientras las palabras de Luz flotaban en el aire. La incertidumbre se intensificaba y el destino de ambas se entrelazaba. ¿Podría Valeria arriesgarlo todo por esta conexión genuina? La realidad de Luz cambiaría. ¿El curso de su vida para siempre? El silencio en la oficina se había convertido en un abismo, y Valeria podía sentir su respiración entrecortada, como si cada inhalación estuviera impregnada de incertidumbre. La mirada de Luz le transmitía tanto miedo como esperanza, y en ese mismo momento, Valeria supo que debía hacer algo más que interponerse entre su supervisor y Luz. ¿Por qué están en peligro tus hijos?, preguntó, su voz un susurro desgastado por la preocupación. Era una pregunta peligrosa, pero ya había cruzado el umbral de lo conocido, y no había vuelta atrás. Luz miró hacia el suelo, buscando en sus pensamientos las palabras adecuadas, como si cada una de ellas fuera un ladrillo en la pesada carga que llevaba en su pecho. Ellos son el blanco de algo más grande. La empresa en la que trabajo está relacionada con muchas cosas que nunca imaginé. Hay personas que no se detendrán ante nada si creen que puedo comprometérmelos. La revelación encajaba como un rompecabezas dañino en la mente de Valeria. El mundo que había entendido en su privilegio comenzaba a desmoronarse. ¿Qué quieres decir con comprometerlos? No entiendo, dijo Valeria, sintiendo cómo su angustia aumentaba. Su alma deseaba aferrarse a la normalidad, pero la verdad era como fuego, y una vez encendido, ni el agua podría apagarlo. Las cosas que he visto. Los tratos que he hecho son más oscuros de lo que podrías imaginar. Y si un día decido dar un paso al frente, podrían hacerles daño a mis hijos.
La voz de Luz temblaba, y sus ojos brillaban con lágrimas que no caían, como si la intensidad del momento se la impidiera. Valeria pensó en su propia vida: si su padre supiera lo que estaba a punto de hacer, le gritaría que se detuviera, que dejara de ser imprudente. Pero a pesar de los gritos, algo más profundo dentro de ella estaba despertando, un instinto de protección que nunca antes había sentido. ¿Por qué no lo denuncias? ¿Por qué no cuentas lo que sabes? Luz mordió su labio, como si las palabras la quemaran. Porque no tengo pruebas. Lo que tengo son rumores, y las personas adecuadas, en los círculos equivocados, hacen que todo desaparezca. Un escalofrío recorrió la espalda de Valeria. ¿Qué tan profunda era la corrupción? Lo que empezó como una defensa por una mujer ahora era una lucha contra un sistema que tragaba vidas sin pedir disculpas. Si no encuentras las pruebas, ¿qué pasará entonces?, preguntó con la voz quebrada, sintiendo que cada latido de su corazón resonaba con fuerza en su pecho. Temo que no estaré aquí mucho tiempo y que mis hijos pagarán el precio por mis decisiones, respondió Luz. Su mirada se oscureció con un pasado que no podía liberar. Valeria sintió una oleada de determinación, un hervidero de energía que la impulsó a actuar. Yo te ayudaré. No sé cómo, pero encontraremos la forma. No te dejaré caer. Luz alzó la vista, sorprendida por la promesa que Valeria había hecho. Por un momento, el miedo logró aflojar su agarre. Pero, Valeria, esto no será fácil. Hay personas a las que no les gusta perder. No importaba. Valeria sabía que las comodidades de su vida no podrían compararse con el riesgo que Luz enfrentaba. Su propia valentía le iluminaba el camino, aunque el futuro era incierto. El destino de ambas ahora estaba entrelazado. Mientras Valeria pensaba en su siguiente paso, las puertas de la oficina se abrieron de golpe. Un grupo de hombres bien vestidos entró con miradas decididas. ¿Dónde está Luz?, preguntó uno de ellos, su tono tan helado que hizo que Valeria sintiera un escalofrío. ¿Qué quieren de ella? Valeria se tensó, lista para proteger a Luz, que se quedó abarrotada de miedo, buscando una salida que no parecía existir. El hombre sonrió con desdén. Ella sabe más de lo que debería. Y eso, querida, nunca termina bien. La adrenalina corrió por las venas de Valeria. ¿Qué se interpondría ahora en su camino hacia la justicia? ¿Podría realmente enfrentarse a un poder tan amenazante? Justo cuando todo se oscurecía, el brillo de una decisión se encendió en su corazón. No lucharía sola. Pero, ¿cuál sería el costo de ese momento? Y sobre todo, ¿hasta dónde estaba dispuesta a llegar para proteger a Luz? La respuesta se convertiría, tal vez, en una revelación como nunca antes había experimentado. Estaba lista para renunciar a su vida por alguien que apenas conocía. El eco del peligro estaba más allá de las puertas, y el tiempo se estaba agotando. El futuro de Luz, y quizás el suyo, estaba en la balanza, esperando la decisión que podría cambiarlo todo. ¿Cómo podría Valeria avanzar sin perder todo lo que había construido? Un silencio electrizante llenó la oficina, como si el aire espeso se negase a vibrar. Valeria sintió un sudor frío recorrer su frente mientras los hombres avanzaban, llenando el espacio con una energía ominosa. La mirada de Luz se movía entre ellos y Valeria, confundida, como si estuviese luchando con su propia desesperación. Esto no es un juego, continuó el hombre, su tono cargado de desafío. Nadie sale impune cuando se involucra en asuntos que no le concierne. Valeria tragó saliva, su mente debatiéndose entre la angustia y la resolución. Tenía que actuar. Con un esfuerzo, dio un paso adelante, separándose del grupo. Basta, gritó con más fuerza de lo que se sentía. No tienen derecho a hacerle esto. Luz tiene derechos. Nadie debería ser amenazado por decir la verdad. Los hombres intercambiaron miradas, y durante un breve momento, Valeria vio confusión mezclada con amusamiento. El que parecía el líder se inclinó ligeramente hacia adelante, como si la considerara una niña que había dicho algo inocente, pero peligrosa. Tu valentía es admirable, dijo, pero no eres más que un obstáculo. Mejor que te alejes. No me moveré de aquí, replicó ella, el fuego de su determinación creciendo. No dejaré que hagan daño a Luz.
La valentía que resurgía de lo más profundo de su ser la posicionaba como una defensa inquebrantable. Luz, que hasta entonces había permanecido en un rincón, se acercó, temblando. Valeria, no vale la pena, no quiero que te pongan en peligro. Sin embargo, en sus ojos, Valeria pudo ver un destello de esperanza, un destello tan leve, pero tan poderoso, que la hizo convencerse de que no podía desistir. Estamos en esto juntas, aseguró Valeria, intentando infundir valor en Luz y en sí misma. ¿Pero qué podían hacer contra aquellos hombres? La realidad pesaba como una losa sobre sus hombros. El líder dio un paso más cerca, su sonrisa se desvaneció y se tornó seria. Siempre hay un precio, querida. A veces, lo que está en juego puede ser más grande de lo que imaginas. Aquel silencio tenso se rompió al sonar un celular. Uno de los hombres sacó su teléfono y, tras escuchar brevemente, mostró preocupación. Debemos irnos, murmuró a sus compañeros. Luego se volvió hacia Valeria, con una advertencia palpable. Esto no ha terminado. Esté atenta. Diga lo que diga los demás, no puede confiar en nadie. Desaparecieron rápidamente, como sombras que se desvanecen en la oscuridad. Valeria se mantuvo erguida, el aire parecía más ligero, pero el peligro aún latía a su alrededor como un reloj en cuenta regresiva. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó Luz, su voz temblorosa. Valeria tomó aire, con el corazón latiendo desbocado en su pecho. Necesitamos encontrar pruebas de lo que está sucediendo. Debemos actuar rápido. Pero dentro de ella, un dilema se gestaba, un eco del futuro que podrían enfrentar. Luz la miró, sus ojos reflejaban un mar de emociones. No sé si podré meterme más en esto. Mis hijos, sus palabras se quebraron al recordar lo que estaba en juego. Tus hijos necesitan su madre. Y tú necesitas ser libre de este peso, Valeria aseguró con firmeza. Vamos a investigar. Crearemos un plan desde la oscuridad. Buscaremos aliados, incluso los que se escondan en las sombras. La idea de hacerse responsable le dio a Valeria un escalofrío de emoción. Sabía que se estaban adentrando en aguas turbulentas, pero ese riesgo también abría posibilidades. Mientras las luces de la oficina comenzaban a apagarse, la oscuridad dio paso a un nuevo propósito. Valeria salió de un estado de negación, enfrentándose a lo desconocido con cada paso. Sin embargo, la pregunta seguía reverberando en su mente: ¿quiénes serían esos aliados? ¿Serían lo suficientemente valientes para plantar cara a la maldad que acechaba en cada esquina? No habría respuesta fácil, y el tiempo se estaba agotando. Mientras cruzaban la puerta de salida, la atmósfera se sentía cargada de nuevas promesas y viejos miedos. La verdadera batalla apenas comenzaba, y Valeria sabía que en este juego de sombras, cada decisión contaría. Las estrellas brillaban débilmente en el cielo, ocultando historias que quizás nunca conocerían. ¿Qué verdades serían reveladas? ¿Qué corazones, además de los suyos, se verían comprometidos en este conflicto? Entonces, un sonido distante resonó en el aire, como una llamada de advertencia. Valeria detuvo su paso, el frío recorriendo su espalda. ¿Sería solo el viento, o había algo más esperándolas en la oscuridad? Valeria miró a su alrededor, el corazón acelerado. La sensación de ser observadas la envolvía, y no podía evitar un escalofrío que le recorría la espalda. No podemos quedarnos aquí, dijo con urgencia, tirando suavemente del brazo de Luz. Avanzaron por el pasillo que las llevó a la salida de aquel edificio frío y austero. Los murmullos de la ciudad les dieron la bienvenida, pero el aire estaba cargado de un peligro tangible que se les hacía difícil ignorar. ¿A dónde vamos?, preguntó Luz, su voz ya más tranquila pero todavía temerosa. Primero, a casa. Debemos reunirnos y pensar con calma. Ya tendrás tiempo de estar con tus hijos, pero necesitamos actuar. El tono de Valeria era firme y decidida, no tenía tiempo para dudas. Mientras caminaban por las calles iluminadas por faroles antiguos, Valeria comenzó a planear. Tenía que encontrar la manera de conseguir pruebas, algo que respaldara las denuncias de Luz. Su mente se movía rápidamente, buscando conexiones, personas que pudieran ayudar. Tal vez podamos hablar con aquellas mujeres de la comunidad, sugirió Luz, los ojos brillando con una chispa de esperanza.
Ellas saben más sobre lo que sucede en el barrio. Quizás alguna haya visto algo. Esa es una buena idea. Necesitamos saber si hay más víctimas, respondió Valeria, sintiendo como un nuevo plan empezaba a tomar forma en su mente. Al llegar a su edificio, Valeria tomó un momento para observar su entorno. Las sombras parecían moverse con vida propia. Con un ligero empujón, entraron en el pequeño apartamento, aún inseguras si estaban realmente a salvo. Una vez dentro, Valeria fue directo al grano. Luz, necesitamos establecer un flujo de comunicación. Si escuchamos de alguien que nos genere confianza, no dudes en avisarme. Cada detalle cuenta. ¿Y si no da resultado, qué haremos?, cuestionó Luz, con un oscuro tono de desesperanza. Si no conseguimos pruebas, tenemos que hacer ruido, hacer que lo que está sucediendo no pueda seguir oculto. Hay que presionar. Valeria sintió que el aire en la habitación se espesaba, pero mantenía la determinación encendida en su voz. Después de unos momentos de silencio, Luz se acercó a una caja de cartón en la esquina, cubierta de polvo. Encontré esto en el desván hace tiempo. Antiguos documentos familiares. Quizás allí haya algo que necesito recordar. Valeria se acercó, observando cómo Luz pasaba las páginas con dedos temblorosos. Sin embargo, su atención se desvió rápidamente cuando un sonido familiar interrumpió su concentración, el timbre del teléfono. Era una llamada que Valeria no esperaba. Diga, respondió, apenas logrando disimular su nerviosismo. Valeria, la voz al otro lado era rasposa, pero había intenciones claras. Soy Miguel, de la comunidad. Escuché sobre los problemas que enfrenta Luz. Te necesito. Está en juego algo más grande de lo que piensas. La adrenalina corrió por las venas de Valeria. ¿Cómo sabes de esto?, indagó, mientras Luz la miraba ansiosamente. Hay mucho que no sabes. Necesito verte. En el Parque de los Cañones, a las 10 de la noche. Y ven sola, no traigas a nadie, dijo Miguel antes de colgar. ¿Quién era?, preguntó Luz, con la preocupación reflejada en su rostro. Un contacto, respondió Valeria, pensando rápidamente. Parece que solo me quiere a mí. Tengo que ir, pero necesito que me prometas que te quedarás aquí y que llames a la comunidad si pasa algo sospechoso. Luz tragó saliva. Valeria, esto puede ser una trampa. No me gusta la idea de que vayas así, no tengo elección. No podemos dejar que esto siga oculto. Haré lo que sea necesario, dijo Valeria, su voz firme pero con un leve temblor en el fondo. Cuando se preparaba para salir, Luz tomó la mano de Valeria entre las suyas. Promete que volverás. Lo necesitas, lo necesitamos. Lo prometo, aseguró Valeria, apretando su mano para dar fuerza. Y antes de que la incertidumbre pudiera consumirla, salió a la noche desbordante de misterios. El aire nocturno era frío, y al girar la esquina, Valeria sintió que el juego había ascendido de nivel. Una mezcla de miedo y valentía la llenaba por dentro. Lo que descubriría esa noche cambiaría sus vidas para siempre. Mientras caminaba hacia el parque, los ecos de su decisión resonaban en su mente. ¿Qué verdad le revelaría Miguel? La noche aún guardaba secretos, y Valeria estaba a punto de desentrañarlos. Valeria avanzaba con pasos decididos, pero el frío que la rodeaba no era solo por el clima. Había algo en la atmósfera que le hacía sentir que las sombras la seguían, observándola. Cada crujido a su alrededor resonaba como un eco de advertencia en su mente. El Parque de los Cañones no estaba lejos, y aunque sabía que debía estar alerta, también sentía que la llegada de Miguel podría ser su única oportunidad de hacer algo real por Luz y todas las demás. En su corazón, llevaba la determinación de luchar, no podía haber más víctimas. La memoria de los niños de Luz la empujaba a seguir, aunque el temor mordía su determinación. Al llegar, el parque mostraba un rostro diferente en la oscuridad, árboles altos que parecían murmurar secretos y un banco solitario que invitaba a encuentros furtivos. Valeria buscó a Miguel con la mirada, y pronto lo vio salir de las sombras. Era un hombre delgado, con una expresión que mostraba tanto estrés como propósito. Gracias por venir, dijo Miguel en voz baja, como si hablar en alto pudiera alertar a alguien. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué me has llamado?
Valeria trató de no dejar que su ansiedad se notara, pero la tensión en su voz era evidente. Lo que sabe sobre Luz y los problemas de la comunidad es solo la punta del iceberg. Hay una red profunda de corrupción y poder que protege a esos hombres. Miguel se detuvo, asegurándose de que no hubiera nadie más alrededor. El caso de Luz no es aislado. Hay muchas otras mujeres, pero siempre se la silencia. Los ojos de Valeria se abrieron con asombro. ¿Cómo puedes estar tan seguro? Porque tengo documentos, pruebas. Y algo aún más necesario. Se acercó un poco más. Necesitamos reunir a más mujeres, pero hay miedo, las amenazas son reales. Quítate la venda de los ojos, Valeria. Domingo, el hombre a cargo, está en el centro de esto. Tú y yo, podemos hacer algo. Valeria sintió que el mundo a su alrededor cambiaba. En su mente, la imagen de Luz y sus hijos se entrelazaban con la valentía que ahora debía demostrar. ¿Qué necesitas que haga? Debemos hablar con otras mujeres, hacer que hablen. Formar un frente común. Pero primero, necesito que confíes en mí. Miguel hizo una pausa, su mirada intensa. La única manera de ganar es con pruebas. Solo entonces, podremos ir a la policía. Pero si alguien nos ve con ustedes, las consecuencias serán terribles. Entonces, ¿cómo logramos eso sin exponernos? Su voz apenas era más que un susurro. Sé de un lugar, una reunión clandestina con las mujeres que están dispuestas a hablar, pero necesitamos hacer movimientos precisos. Hoy, el miedo nos mantiene calladas, pero juntas, somos más fuertes. Valeria tragó saliva. La fuerza de la comunidad la sacudía, pero también deseaba salir con precaución. Las emociones se entrelazaban en su pecho, esperanza y miedo a partes iguales. Déjame pensar, murmuró, sintiendo el peso de su decisión. ¿Cuándo es la reunión? Mañana, a la misma hora, en la plaza de siempre. Te enviaré los detalles. Ve con cuidado, Valeria. Miguel se alejó, desapareciendo en la oscuridad, mientras el eco de sus palabras resonaban en su mente. Valeria regresó a casa con el corazón latente, el deseo ardiente de luchar, pero también cargando la carga del riesgo. La noche había comenzado a despejar el velo del misterio, y se dio cuenta de que su vida estaba a punto de transformarse, para bien o para mal. Mientras se acercaba a su apartamento, una sensación escalofriante la envolvió de nuevo. Miró por encima del hombro. Las sombras parecían bailar, llenas de murmullos. ¿Sería su imaginación? La inquietud aumentaba, y el sentido de urgencia la empujaba a actuar. Atravesando la puerta, encontró a Luz esperando con los ojos llenos de angustia. ¿Qué pasó? ¿Qué te dijeron? El aire era pesado, cargado de expectativa. Valeria abrió la boca para explicar, pero su corazón le decía que era más importante primero sellar los confines de su mundo compartido. Luz, tenemos que estar listas. La lucha apenas comienza, pero se vendrán cosas que cambiarán todo. Y justo cuando las palabras salieron de su boca, el sonido de un golpe resonó en la puerta. Un sudor frío la recorrió. ¿Quién podría ser a esta hora? Todo su cuerpo se tensó. ¿Qué fue eso?, preguntó Luz, acercándose un paso. Valeria sintió el pánico, pero dentro de ella crecía también una chispa de valentía. Lo que estaban por descubrir estaba cambiando sus vidas, y pronto, la oscuridad mostraría su verdadero rostro. La noche apenas comenzaba a desvelar sus secretos, y Valeria estaba determinada a enfrentarlos, empezando por abrir esa puerta. Valeria inhaló profundo y, con manos temblorosas, se acercó a la puerta. ¿Debo abrirla?, preguntó, su voz un hilo de tensión. Luz asintió, sus ojos reflejaban preocupación, pero también determinación. Con un movimiento decidido, Valeria giró el pomo y, al abrir la puerta, se encontró cara a cara con una figura sombría. Era un hombre alto, con una chaqueta de cuero que lo hacía parecer aún más intimidante. Valeria comenzó, sus palabras salían de su boca como un susurro temeroso. El corazón de Valeria se disparó al escuchar su nombre. ¿Quién eres?, exigió, no podía mostrarse débil. Soy Raúl. Vengo de parte de Domingo, dijo, su tono frío como el acero. Él sabe que hablas de Luz. Te está advirtiendo que te mantengas alejada de este asunto.
Luz dio un paso adelante, enfrentando al desconocido. No tenemos miedo. No vamos a quedarnos calladas. Su voz, aunque temblorosa, intentaba sonar fuerte. Raúl se rió suavemente, pero no era una risa de alegría, más bien, era un eco de desdén. El miedo no es lo que debes sentir. Lo que tienes que temer es lo que puede pasar si decides no escuchar. Estas cosas son más grandes de lo que imaginas. Valeria sintió un escalofrío recorrer su espalda. La presión sobre sus hombros aumentaba, pero no podía dejarse llevar por el pánico. ¿Qué quieres?, preguntó, manteniendo su voz firme. Solo que entiendan en qué están metiéndose. Niños perdidos, mujeres dispuestas a hablar, no sé cómo lo piensan hacer, pero ese camino está lleno de consecuencias que no imaginan. Su mirada se endureció. Si continúan no habrá vuelta atrás. Raúl extendió su mano, ofreciendo un pequeño dispositivo, una grabadora. Escuchen lo que quieran, pero el camino que eligen no solo afectará a Luz. Afectará a todas las mujeres que se atrevan a hablar. A todas vosotras. El hombre les dio un último vistazo despectivo y se dio la vuelta, desapareciendo en las sombras del pasillo. Valeria sintió como esa presencia la abandonaba, pero el aire seguía cargado de tensión. ¿Qué hacemos?, preguntó Luz, su voz ahora una mezcla de miedo y desafío. Valeria sostuvo la grabadora firmemente en su mano. Todavía sentía el eco de la advertencia de Raúl, pero algo en su interior la impulsaba a seguir adelante. Aunque sabía que eso no sería fácil, la imagen de Luz y el sufrimiento de tantas mujeres le dejaban claro que el silencio no era una opción. Debemos hablar con Miguel, decidió. Necesitamos un plan. Luz asintió, aunque en su cara se reflejaba la preocupación. Sabía que cada paso que daban podía llevarlas más cerca de la verdad o ponerlas en peligro. Al cruzar la sala, el murmullo del ambiente parecía intensificarse. Valeria se sentó en el sofá, la grabadora en su regazo, y una oleada de preguntas la invadió. ¿Qué había dentro de esa grabadora? Las palabras de Raúl eran una advertencia o una amenaza real. Decidió no dejar que el miedo controlara su vida. Si él tiene la fuerza para amenazarnos, significa que estamos tocando un nervio. Ellos saben que estamos cerca de la verdad, Luz. Esto nos dará fuerza. Luz la miró con admiración, pero también con miedo. ¿Y si nos atrapan? ¿Qué va a pasar con nuestras vidas? Si no hacemos nada, ya hemos perdido, respondió Valeria, su voz llena de una convicción renovada. No se trata solo de Luz, se trata de todas las mujeres que han sufrido. Alguien debe alzar la voz. Con un nuevo sentido de propósito, Valeria se levantó. Mañana, a la plaza. Haremos que las mujeres hablen, uniremos nuestras fuerzas. No hay vuelta atrás, y no podemos hacerlo solas. La noche se sentía mucho más pesada ahora, y mientras Valeria miraba hacia la ventana, sintió el viento que susurraba cambios. Pero también sabía que todo tenía su precio, y el siguiente paso podría resultar devastador. Justo en ese momento, el sonido de su teléfono la sacó de sus pensamientos. Al ver el nombre en la pantalla, su corazón dio un vuelco. Era Miguel. Contará con su respaldo, Valeria, pensó, mientras aceptaba la llamada, sin poder anticipar la revelación que cambiaría su vida y la de Luz por completo. Las sombras no solo estaban acechando, parecían susurrarle que la lucha estaba a punto de intensificarse. Con una firmeza recién descubierta, Valeria contestó, Miguel, estoy lista. ¿Qué necesitas de mí? Y así, la lucha apenas comenzaba. La confrontación con el miedo y la verdad se acercaba a un punto crucial. ¿Qué más descubriría la próxima vez que abriera la puerta? Valeria respiró hondo, sintiendo cómo su pulseo se aceleraba mientras le daba paso a Miguel. La llamada había regresado el foco a su misión, a las mujeres que necesitaban ser escuchadas. Necesitamos actuar con rapidez, escuchó a Miguel decir del otro lado del teléfono. Sus palabras resonaban en su mente como un mantra. ¿Qué sabes?, preguntó, intentando ocultar su ansiedad. Hay más sobre lo que está sucediendo. Domingo ha estado organizando a gente a su alrededor. Es un movimiento oculto, pero poderoso. Lo que tú y Luz descubrieron puede arruinar sus planes.
Esto es más grande de lo que imaginamos, continuó Miguel, su tono grave cargado de urgencia. ¿Y cómo podemos pararlos? Valeria sintió que la adrenalina le recorría las venas. No podemos permitir que sigan lastimando a más mujeres. Necesitamos pruebas, Valeria. Si logramos obtener testimonios de aquellas que han sido víctimas y si tenemos a algunas dispuestas a hablar en público, podríamos hacer ruido. Hablar en la plaza es un buen comienzo. Pero debemos estar preparadas para lo que pueda venir, dijo Miguel. Con cada palabra, el fuego dentro de Valeria ardía más fuerte. La grabadora en su regazo parecía pesada, no solo con su material, sino también con la responsabilidad de todas las historias que contenía. Mañana es un día clave. Estaré contigo en la plaza. Pero, por favor, ten cuidado. Domingo es astuto y no le gusta que lo contradigan, agregó Miguel, y ella pudo sentir el peso de su preocupación. Lo haré. Su voz estaba llena de determinación. Antes de colgar, Valeria se sintió un poco más ligera, entendiendo que no estaba sola en esto, colocó su teléfono en la mesa y se giró hacia Luz, quien la observaba con una mezcla de admiración y miedo. No puedo creer que estemos haciendo esto, murmuró Luz. ¿Qué pasa si todo sale mal? Y si todo sale bien, replicó Valeria, con una pequeña sonrisa. Mañana, todas las mujeres que se han sentido atrapadas en el silencio tendrán la oportunidad de hablar. Eso es lo que realmente importa. La noche avanzaba rápidamente y el ambiente estaba cargado de desafíos pendientes. Pero Valeria no podía dejar que el miedo dominara su corazón. Aunque el peligro acechaba, una chispa de esperanza brotaba en su interior. Sin embargo, cuando Luz se retiró a su habitación, Valeria sintió un vacío. La soledad amenazaba con envolverla. Se levantó y caminó hacia la ventana, mirando hacia las calles vacías que la rodeaban. El murmullo de la ciudad se escuchaba distante pero claro, como un recordatorio de que la vida seguía. Sería la única en poder cambiar algo. De pronto, algo se movió en la oscuridad de la calle. Valeria entrecerró los ojos, intentando ver mejor. Una figura se acercaba, y su corazón dio un vuelco. Era un hombre que se detuvo justo enfrente de su edificio. La luz de una farola cercana iluminó brevemente su rostro, y el reconocimiento hizo que Valeria sintiera un helado recorriendo su columna vertebral. Era Raúl. Bajó rápidamente de la ventana, el pánico apoderándose de ella. ¿Qué hace aquí?, pensó, como si sus pensamientos pudieran atravesar la distancia y confrontarlo. Luz apareció detrás de ella, confundida. ¿Qué pasa?, le preguntó a Valeria, notando su expresión de alarma. Es Raúl, murmulló Valeria. Alguien tiene que decirle a Miguel que esté alerta. No sé qué quiere, pero si está aquí, es por algo. El rostro de Luz se tornó grave, y el sentimiento de una nube oscura sobre su cabeza se hizo presente. Sin pensarlo dos veces, Valeria tomó la grabadora y salió corriendo de la habitación. Debía advertir a Miguel. Mientras corría por el pasillo, una sombra se deslizó junto a ella y la siguió. Era un latido sincronizado, un eco de su instinto de supervivencia. Salió del edificio y se topó con un viento gélido. Raúl estaba de pie en la acera, mirando hacia ella, como si esperara su reacción. Valeria, su voz sonaba como un cañón en un oscuro desierto. Sabía que vendrías. Pero no tenías que hacer esto. Vete, Raúl. No tienes poder aquí, gritó ella, él. Desafío endulzando su voz. ¿De verdad crees que el poder se mide en gritos?, replicó él, acercándose, y su mirada se oscureció con una advertencia silenciosa. Valeria, con el corazón latiendo furiosamente, no podía retroceder. Carreras como esta podían llevarla a su propia perdición, pero el mundo de Luz agregaba un motivo más profundo. Sin saber lo que vendría, se sentó sobre un precipicio de decisiones. Raúl sonrió, y algo en sus ojos hizo que la alarma de inmediato sonara. Si quieres pelear, estás en el lugar equivocado. Te voy a dar una oportunidad, pero después de esto, no habrá marcha atrás. El camino que habían tomado las llevaría a un enfrentamiento más grande del que jamás imaginaron, y Valeria se sentía atrapada entre la lucha por la verdad y la creciente sombra de lo que podría perder. Su corazón latía con fuerza mientras el aire se volvía pesado. ¿Una oportunidad? ¿Para qué?
Valeria sabía que estaba en la cuerda floja, y ese lugar tan familiar se alejaba rápidamente de su zona de confort. La respuesta de Raúl cambiaría todo, y tanto Valeria como Luz debían enfrentarse a lo desconocido. ¿Estaban realmente preparadas para lo que vendría? Valeria sintió cómo las palabras de Raúl reverberaban en su mente, llenándola de incertidumbre. La presión de la situación se sentía como un peso sobre su pecho. No habrá marcha atrás, pensó, sintiendo que cada latido de su corazón marcaba la intensidad del momento. Raúl se acercaba lentamente, su sonrisa cargada de un desafío envenenado. Solo quiero que entiendas, Valeria, que esto es más grande de lo que imaginas. No tienes idea de las personas con las que estás jugando, advirtió, dejando caer sus palabras como piedras en un estanque tranquilo. Estoy jugando con la vida de mujeres reales, Raúl. Tu juego es con sombras, y yo estoy aquí para sacar esas sombras a la luz, respondió Valeria, desafiando su mirada. La furia y la determinación resonaban en su voz, sorprendiendo incluso a Luz, quien observaba desde la puerta, presa de una mezcla de terror y admiración. Te estás metiendo en aguas peligrosas, insistió Raúl, deteniéndose a pocos pasos de ella. ¿Qué crees que lograrás con tus grabaciones y tus discursos en la plaza? ¿Que alguna de esas mujeres cambiará el mundo porque les des un micrófono? Las cosas no son tan simples. Valeria sintió que las dudas amenazaban con asaltarla, pero tomó aire profundo. No se trata de si cambiaré el mundo, Raúl. Se trata de lo que podemos hacer juntas. Si cada mujer habla, si cada una cuenta su historia, no hay sombra que pueda resistir la luz. Un silencio pesado se instaló entre ellos, mientras Raúl ladeaba la cabeza, como si estuviera considerando sus palabras. Interesante, pero el cambio no viene sin sacrificios. ¿Estás dispuesta a pagar el precio? Las palabras de Raúl cortaron como si fueran una cuchilla. Valeria recordó todas las historias que había escuchado, todas esas mujeres que habían sido silenciadas, y sintió que su propio miedo se convertía en una chispa de determinación. No tengo miedo de sacrificarme por una causa que vale la pena, declaró. Lo que tú quieras. Pero recuerda que el silencio y el miedo son su mejor aliado, dijo Raúl, dando un paso atrás y cruzando su brazo, como si desease facilitar un cambio de escenario. Valeria no podía retroceder. Este era un momento crucial. Si Raúl se ofrecía a explicarle más sobre el movimiento oculto, tal vez pudieran usarlo a su favor. Dime, Raúl, ¿qué estás planeando realmente? La pregunta salió de su boca, ansiosa por descubrir cualquier información que pudiera ayudarla. Él rió suavemente, una risa que sonaba más amenazante que sarcástica. Yo no tengo que contarte nada, Valeria. Pero tengo mis oídos sobre el suelo, escucho todo lo que se planea, incluso lo que viene en camino. Tal vez, en lugar de oponerte a mí, puedas unirte a la causa. ¿Unirme a la causa de un tipo que se apodera de la voz de otras? Valeria sintió el fuego en su interior volverse a encender. Nunca. Mi lucha es por las mujeres que han sido calladas, no por su opresor. El rostro de Raúl se ensombreció. Muy bien. Pero recuerda, esto no ha terminado. Si decides ir por ese camino, se abrirán puertas que tal vez no quieras cruzar. Mientras Valeria se giraba para marcharse, una sensación de inquietud llenó el aire. Raúl había soltado una advertencia, pero ella había tomado una decisión. No permitiría que el miedo, ni las amenazas, la detuvieran. Sin embargo, una pregunta la atormentaba: ¿cómo podría llevar a cabo su misión sin que el miedo consumiera a las mujeres que necesitaban hablar? Un murmullo en el interior de la plaza la hizo detenerse un momento. La noche se sentía densa y cargada de posibilidades, pero también de riesgos. Era un juego peligroso que estaba a punto de comenzar. De vuelta en el apartamento, Luz la esperaba, con ojos llenos de preocupación. ¿Qué fue eso? ¿Te amenazó? No, pero sí dejó claro que esto es solo el comienzo, respiró Valeria, sintiendo que la tensión en su pecho no aflojaba. ¿Qué vamos a hacer ahora?, preguntó Luz, asumiendo una postura de defensa. Vamos a estar listas. Mañana en la plaza es solo el primer paso. Pero debemos reunir más voces, más mujeres. Dispuestas a contar su verdad, explicó Valeria, sintiendo que la fuerza de su misión impregnaba el ambiente. Mientras se sentaron a planificar cada detalle,
el reloj avanzaba inexorablemente hacia el amanecer y la realidad de lo que venía se acercaba. Las palabras de Raúl aún resonaban en su mente, no habrá marcha atrás, pero a pesar de la incertidumbre, Valeria halló un poco de paz en su decisión. Sabía que comenzar este camino podría significar enfrentarse a lo más oscuro de su pasado, lo cual, en última instancia, podría ser la clave para liberar a otras de sus cadenas. De repente, el sonido del timbre resonó por todo el apartamento. Valeria y Luz intercambiaron miradas atónitas. ¿Quién puede ser a esta hora?, preguntó Luz, mientras el pánico comenzaba a filtrarse de nuevo en sus cerebros. ¿Dijiste que iba a haber sacrificios? Valeria murmuró, sintiendo que la oscuridad acechaba una vez más. Quienquiera que estuviera en la puerta, podía ser la línea que separaba su vida tal como la conocían, de todo lo que estaba por venir. El aire se volvió espeso de expectativa, y ella se dio cuenta de que una nueva revelación estaba al caer. ¿Quién estaba al otro lado? ¿Sería la ayuda que necesitaban, o un nuevo adversario? Valeria respiró profundo, suspendiendo el tiempo en un instante que parecía contener el aliento del universo. Con un paso decidido, se acercó a la puerta. Luz se quedó atrás, la tensión palpable en el aire. No había marcha atrás, cada decisión que tomaban las llevaba más allá de la burbuja de su vida anterior. Al abrir la puerta, se encontró frente a Miguel. Su rostro reflejaba la preocupación y la urgencia de una batalla que ya estaba ganando su cuerpo. Valeria, lo siento. No podía esperar más, dijo mientras pasaba rápidamente al apartamento. Su mirada recorría el lugar, como si esperara ver la sombra de Raúl aún al acecho. ¿Qué novedades hay?, preguntó Valeria, presintiendo que cada segundo contaba. Han comenzado a circular rumores. Domingo se ha enterado de que la gente está hablando. Está presionando para que todo vuelva a la normalidad, y ya sabes cómo lo hace, con miedo y amenazas. Miguel se acercó a Luz, quien había permanecido en un rincón en silencio. Esto es más serio de lo que imaginábamos. Necesitamos reunir a más mujeres para mañana. Pero hay que tener cuidado. A veces, los planes más simples son los más peligrosos. El ambiente se llenó de una adrenalina inquieta. Valeria miró a Luz, su respiración había aumentado y sus ojos expresaban un torrente de emociones. Luz, ¿estás lista para esto? Es tu momento de hablar. Luz asintió lentamente, pero el temor seguía en su mirada. No sé si puedo, lo que viene puede ser aterrador. Lo será, pero solo si no lo hacemos juntas, Valeria respondió, con un sentimiento que brotaba del fondo de su ser. Siempre hay miedo. Este es momento de transformar la angustia en valentía. Miguel tomó la palabra. Necesitamos un plan. No solo reunir a las mujeres, tenemos que pensar en cómo comunicarnos con seguridad, y qué mensajes enviar para mantener el secreto si es necesario. Entonces, Valeria se detuvo a pensar. ¿Y si creamos una red de apoyo? Si cada una de nosotras se conecta con alguien de confianza, podríamos preparar todo sin arriesgarnos a que Domingo se entere. La idea resonaba fuerte en su mente, como si hubiera despertado un plan maestro. Sí, eso podría funcionar, resaltó Miguel, moviendo la cabeza con aprobación. Pero tenemos que actuar rápido. La reunión será a primera hora. Tendremos que crear un entorno seguro donde se puedan escuchar sin miedo. Justo en ese momento, el teléfono de Valeria vibró sobre la mesa. Era un mensaje anónimo. Las sombras están vigilando. No confíes en todos. Estén preparadas. Sintió que su corazón se detenía. La advertencia apenas la desvió del camino. Se vio reflejada en el rostro de Luz, la conexión entre ambas era más feroz que cualquier amenaza. Nos están observando, dijo Luz con voz temblorosa, conteniendo el impulso de angustia. Eso significa que estamos haciendo lo correcto, dijo Valeria, con fuego en los ojos. Mañana nos reuniremos, y a pesar de las sombras, vamos a salir a la luz. No hay más disfraz, esto es realmente importante. La noche se sintió densa mientras la conversación continuaba. Ideas giraban en torno a estrategias, maneras de compartir información a través de pequeños grupos, mujeres que podían contar sus historias sin temor a represalias. Mientras tanto, Valeria se sintió nuevamente viva,
como si estuviera recuperando el propósito que había perdido, cortando las cadenas invisibles que la habían mantenido atrapada en una realidad superficial. La oscuridad ya estaba demasiado presente en sus vidas. Al examinar el tiempo, encontraron que había avanzado demasiado, conectando sus pensamientos y esperanzas. Valeria sabía que no se trataba solo de ella, sino de cada mujer que había soportado el silencio. Se trataba de cambiar un sistema que había vivido en la sombra durante demasiado tiempo. Pasaron horas hablando, riendo, y afianzando esa conexión que iba más allá de las palabras. El pánico de la noche se desvaneció lentamente, reemplazado por un fuego de unión que ninguna amenaza podría extinguir. Cuando llegó el amanecer, el viento soplaba diferente. Las luces del día dibujaban una nueva dirección en sus corazones. Hoy empieza todo, dijo Valeria con renovada determinación. Las sombras no nos detendrán. Este es nuestro momento, y así, juntas, salieron a enfrentar el día con la valentía que el miedo no pudo doblegar. En la plaza, verían a otras mujeres esperando. Habría fuerza en sus voces, y cada palabra pronunciada sería una chispa que encendería la transformación. Esa mañana, Valeria entendió que no solo estaban luchando por la vida de Luz, sino por la de todas las mujeres y la libertad de ser escuchadas. El sol brillaba, y con cada paso, el destino se sentía más certero. ¿Qué vendría después? La batalla estaba lejos de concluir, pero el regreso al silencio ya no era una opción. Estaban listas para brillar, listas para abrazar su verdad. Así comienza el surgimiento de una nueva era, donde cada voz cuenta, donde cada vida tiene un propósito, y el fuego de la valentía se convierte en el estandarte de una lucha compartida. Valeria, Luz y todas las mujeres que se unieron a ellas emprenderían el viaje más poderoso jamás imaginado. Ahora más que nunca, el tiempo pedía un cambio. ¿Y tú, estás listo para ser parte de esta historia? Necesitas suscribirte ahora al canal para no perderte las próximas historias exclusivas que están por venir. También deja un like ahora para alimentar el algoritmo y apoyar a quienes se atreven a alzar la voz. Comenta tus reacciones y sentimientos sobre este final. Y, por favor, comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver y escuchar estas transformaciones. La lucha apenas comienza.